Oye, país, buenas noches, soy de país, yo soy Rudy González, gracias por acompañarme en esta hora, como cada noche, aquí por Color Visión y una serie de plataformas de la televisión nacional e internacional. Qué bueno que me acompañan nueva vez. Se sigue sintiendo el fresquito de estos días, estamos todavía en el mes, la temporada de invierno, un poco de lluvia a lo largo de toda esta parte final e inicio de la semana. Ha habido un frente frío que ha afectado varias provincias, principalmente en el norte y en el nordeste, pero aquí en la capital se ha sentido también un poco la temperatura fresca y esa llovizna, que cuídese, hay mucha gripe, hay mucha influenza, hay mucho COVID, hay mucho de todo. La jornada de hoy seguiremos analizando el tema de las elecciones municipales del domingo 18 de febrero. Los resultados ya acomodados finales, una serie de situaciones en los entornos y las perspectivas de estas elecciones hacia las presidenciales y congresuales del 19 de mayo, que están ahí. La última semana del mes de febrero, está el discurso presidencial del jefe del Estado, Luis Abinader, ante la reunión conjunta de las cámaras legislativas, el discurso de la Nación de los 27 de febrero. Y además hay algunos otros temas que vamos a dar algunas pinceladas sobre los mismos en esta presentación de hoy de País. Todo esto después de la pausa. El oficialista Partido Revolucionario Moderno, PRM, obtuvo 1.747.822 votos, equivalente a un 49% de los votos emitidos en las elecciones municipales del pasado domingo 18 de febrero. Esta cifra se incrementa hasta casi un 60% al agregarle los resultados de las 22 organizaciones con las que el PRM fue aliado. Solo el PRM logró 1.747.822 votos, un 49%, y las entidades con las que fue aliado, un 11%. Conforme a la Junta Central Electoral, el PRM logró 121 alcaldías y 150 directores para un total de cargos en ese renglón de 271 posiciones. Posteriormente, las alcaldías aumentaron a 122 al favorecer el reconteo de los votos nulos al alcalde de Dajabón, Santiago Riverón. El Tribunal Superior Electoral dispuso que los expedientes que ingresen en relación con las elecciones municipales celebradas el pasado domingo sean conocidos en Cámara de Consejo. Puede tratarse de recurso de apelación, impugnaciones, demandas y recursos contra resoluciones de las juntas electorales o las dictadas por la Junta Central Electoral. El Pleno garantizó que siempre será respetado el debido proceso, el derecho de defensa y el carácter contradictorio de las audiencias, sin perjuicio de la facultad del tribunal ante especiales particularidades de determinados casos de conocerlos en audiencias públicas. La exdirigente política y exfuncionaria Alexandra Izquierdo felicitó a la Junta Central Electoral por la organización de las pasadas elecciones municipales y sugirió unificarla con las votaciones presidenciales porque entiende ahorraría al país cuantiosos recursos económicos que pueden ser utilizados en otras áreas del desarrollo social del país. La empresa automotriz japonesa Yasaki realizará una inversión de más de $100 millones en República Dominicana en la construcción de un centro de ensamble de ramales electrónicos de vehículos y todo lo relativo a alambres. El ministro de Industria y Comercio, Victorito Bisonó, detalló que la empresa comenzará su construcción en los próximos meses en la zona franca de Santiago y una vez instalada generará alrededor de 1.200 empleos, siendo la mayoría para mujeres.
La Unión Europea llegó a un acuerdo político para imponer una nueva ronda de sanciones contra Rusia, la 13ª desde que invadió Ucrania el pasado 24 de febrero de 2022, que será aprobada formalmente en el segundo aniversario de ese conflicto y que incluye el mayor grupo de sanciones en una sola tanda y también a empresas chinas. Brasil preside la reunión de cancilleres del Grupo G20 en Río de Janeiro, donde los representantes de las 20 mayores economías planetarias abordarán el conflicto de Ucrania y la ofensiva militar israelí sobre la Franja de Gaza, en medio de la crisis abierta entre el gobierno de Luis Ignacio Lula da Silva y Tel Aviv como telón de fondo. El encuentro, el más destacado antes de la cumbre de jefes de Estado prevista para noviembre en la misma ciudad, contará con la presencia del canciller de Rusia, Sergei Lavrov, y del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken. El canciller chino Wang Yi mandará un sustituto. La principal abogada de las Fuerzas de Defensa de Israel reconoció los casos de uso excesivo de fuerza, destrucción y saqueos en Gaza en una misiva a los comandantes al frente de batallones de combate en la Franja de Gaza. Hemos encontrado casos inaceptables de conductas que se desvían de los valores y protocolos de las Fuerzas de Defensa de Israel, alertó Yifak Tomer Jerusalmi, que describió declaraciones inapropiadas, pero también un uso injustificado de la fuerza, incluso contra detenidos, saqueo como el uso o remoción de propiedades privadas para fines no operativos y destrucción de bienes civiles en contravención de los protocolos. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha confirmado que se presentará a la reelección para repetir en el cargo tras ser preguntado en una entrevista. El mandatario ha explicado que dependerá de la marcha del país y de cómo de agotado se encuentre, así como de sus metas personales. Pero por el momento, mi intención es servir a todos los ecuatorianos y sacar adelante este país, ha concluido. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. El proceso electoral de las municipales del 18 de febrero ya va cuajando definitivamente en cuanto a la correlación de fuerzas después de las votaciones. Tiene muchos puntos interesantes y yo insisto en mi apreciación de que lo que obliga a los partidos políticos es a hacer una autoevaluación de sus posicionamientos y de las acciones de los demás de cara a esas elecciones. Porque de ahí se sacan las experiencias de qué hicimos bien, de qué no hicimos bien, de dónde estamos fuertes, dónde estamos débiles, qué estrategias seguir, porque tenemos otras elecciones de frente, que son las del 19 de mayo. No cabe dudas. El PRM quedó bien posicionado. Tuvo una votación de 1.747.000 votos. Más del doble de la votación del PLD y el doble de la votación del PLD junto con la Fuerza del Pueblo. Entre el PRM y los aliados, que también sacaron algunas alcaldías y algunos distritos municipales y muchos regidores,
entre el PRM y sus aliados reunieron el 60% de los votos, el 60% de los votos obtenidos en las elecciones municipales. Si esto se proyecta al mes de mayo, la situación de la oposición es incómoda y difícil. Oigan bien lo que estoy diciendo. El PRM, ya redondeando, tiene 121 alcaldes, el PLD 15 y la Fuerza del Pueblo 7. Los demás están distribuidos entre los reformistas que sacaron unos, el PRD que sacó uno, el partido de Julio César Valentín justicialista, Partido Justicialista sacó uno, el de Karina sacó uno, el de Cívico Renovador sacó uno, otros partidos que sacaron uno que otro alcalde para completar los 158 municipios. Pero lo más importante es ver que en las 10 principales demarcaciones del país, el partido de gobierno, el partido oficial y sus aliados barrieron. Y barrieron en muchos sitios por muchos votos, por mucha diferencia. Entonces, esto obliga, lógicamente obliga a una recomposición lógica del cuadro electoral en cuanto a las estrategias de unos y otros. El PRM consolidar sus posiciones, porque salió ganando y por mucho. Y la oposición recomponer sus posiciones. Siguen creciendo cada vez más el morbito, los chismecitos entre PLDistas y Fuerza del Pueblo, de que quién debe ser, si debe haber una alianza, si no debe haber una alianza, si vamos solos y demostramos lo que somos, si hay una alianza, quién debe ir arriba, quién debe ir abajo, cómo conformar una boleta de todos. Yo lo sé. Yo veo que estamos a 90 días, menos de 90 días, de las elecciones presidenciales y como que no hay una visión clara hacia dónde dirigir negociaciones, conversaciones o amarrar situaciones en la estructura de la oposición, que tienen la desventaja y que tienen la obligación de poder llegar a acuerdos para permitirles competir en las elecciones. Así como están, le están dejando el camino suave, sin muchos problemas, a la reelección de Luis Abinader. Solamente que ocurriera en República Dominicana alguna situación que voltee de una forma radical los niveles de simpatía que hay, podría ocurrir algo diferente. Y eso no es tan fácil, eso es complicado, señores. Eso no pasa de la noche a la mañana. Algunas informaciones. Tenemos un padrón electoral de 8.105.151 electores, de los cuales votaron 3.573.360. Si se saca los 870.000 empadronados en el exterior que no votan en las municipales, tenemos que hubo una abstención o una franja que no votó. Del total de los 8.105.000 aptos para el voto, no votaron 4.531.791. Esa es la franja donde tienen que insistir los partidos. ¿Qué pasó? ¿Quiénes son? ¿Dónde están? ¿Por qué no votaron? ¿Cómo conquistarlos? ¿Qué les ofrezco? Tanto el partido oficial para consolidar su posición de ventaja que tiene, como los partidos de la oposición para tratar de ganar una adhesión que les permita competir
en las elecciones del 19 de mayo. Y ahí están los números. Los números son fríos. Los números son fríos. El PRM obtuvo 1.747.822 votos para un 49% como partido. En las alcaldías el PRM logró 1.369.473 votos, un 49.6% de la votación general. Y por los directorios municipales, 373.349 votos para un 46% de la votación por los distritos municipales. Lograron, como les decía ahorita, 122 alcaldes, porque se le aprobó el de Riverón de Dajabón, 122 alcaldes, 150 directores municipales, y en eso congregaron el 60% cuando se le suman lo de los aliados y cuando se le suman los alcaldes y directores municipales y regidores de los partidos aliados, la mayoría abulta sobremanera. El PLD obtuvo 786.785 votos para un 22% de la votación general, y por las alcaldías votaron 583.896 personas para un 21.2% de la votación general que hubo en el país para la escogencia de los alcaldes. Por los las direcciones municipales, 202.889 votos obtuvo el PLD para un 25%. Obtuvieron, como les decía anteriormente, 15 alcaldes y 15 alcaldes y 36 directores municipales. Y la Fuerza del Pueblo totalizó 520.352 votos en las elecciones del 18 de febrero, las elecciones municipales, para un 14.5%. Por las alcaldías votaron 393.391 dominicanos para un 14.3% y 126.961 para un 15.59% en favor de las direcciones municipales. Obtuvo, a final de cuentas, por todo, 7 alcaldes y 36. 7 alcaldes, no tengo la cantidad aquí, no tengo la cantidad de directores municipales que obtuvo la Fuerza del Pueblo. Si vemos esto realmente, si vemos este cuadro realmente, donde están, este es el cuadro oficial de la Junta. Lo que ustedes ven aquí abajo son anotaciones mías, pero lo otro es el cuadro oficial de la Junta. Ya con todas las proyecciones y con todo lo que ocurrió en el proceso electoral, hay algunas discusiones todavía, algunos reclamos, algunas quejas, algunas querellas que pueden cambiar entre algunos regidores, quizás uno que otro director municipal, quizás alguno que otro alcalde, pero ya esto es muy mínimo. Este es el cuadro general de lo que ha ocurrido aquí en República Dominicana en estas elecciones. Sobre esta base de estos números es que los partidos tienen que trabajar de cara a las elecciones presidenciales. Porque yo sí creo que estos perfiles trazan en mucho lo que son las próximas elecciones. El sumum del proceso electoral, las presidenciales, senadores y diputados. Las municipales importantes en los gobiernos municipales, pero son como una primera prueba para ver en la realidad cuál es esa correlación de fuerzas,
cuál es esa fuerza que usted tiene individualmente. Si no se piensa y si no se actúa de esa forma, estarán dando palos a ciegas los ganadores y los perdedores. Es así, señores. El mes de marzo, que ya lo tenemos encima, es el mes de los Oscars, el 10 de marzo, donde se escogen las principales películas, artistas, se premian las principales creaciones del mundo del séptimo arte, del cine, allá en Hollywood. Y 2 días después, el 12 de marzo, tenemos en República Dominicana los premios soberanos. ¿Qué es nuestro Oscar? Los soberanos, ahí se premian todo el arte, todo lo que es la expresión musical, la expresión artística, la expresión profesional en República Dominicana. 2 eventos importantes. Esta semana, en mi columna Oye País, en el Listín Diario, traté algunos puntos del tema de las elecciones del 18 de febrero. Y lo titulé Después de. Lo comparto con ustedes a continuación. Luego de esta pausa, venimos a conversar con Julián Roa sobre los temas internacionales. Importante conversatorio. El ABC de la política establece que tras un proceso eleccionario, los protagonistas tienen la obligación de sentarse, analizar las causas de la victoria o la derrota, y sobre la base de las realidades, actuar en consecuencia, de cara al presente y el futuro inmediato del escenario general y la estructura política que representa. A la dominicana, sin embargo, generalmente nuestros políticos perdedores de los comicios se concentran más en buscar culpables, internos y externos, que en determinar errores que no deben repetir y o que deben revertir. Mientras, los ganadores se emborrachan tanto con la victoria que pierden de vista sus falencias y entienden que los triunfos de hoy se repetirán porque es un posicionamiento ganado. De ahí mi convicción de que las municipales signan las presidenciales congresuales, de que los resultados de la siguiente consulta electoral dependerá en gran manera de cómo actúe cada uno, ganadores y perdedores, tras los resultados de las urnas en la pasada votación. No es raro entonces que estemos en medio de los periquitos, resabios, quejas, denuncias, fábulas de todo género, unos que no admiten la derrota, otros que creen que la victoria debió ser mayor. Es el típico pataleo, como dice el refranero popular. Estamos ahora a 3 meses justo de las elecciones grandes, las presidenciales y congresuales. Y es sobre eso que deben estar organizando partidos, activistas, estrategas, candidatos. La situación más compleja la tienen los integrantes de la denominada Alianza Rescate RD, ya que los números que arrojan las votaciones del domingo les proyecta una nueva derrota en mayo. Dejar atrás los egos y aterrizar en las realidades podría darnos una contienda más interesante en mayo. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com.
tema internacional está siempre en la palestra. El mundo gira y gira y gira, y los conflictos y las noticias buenas, las noticias malas vienen por doquier. El tema que más nos ocupa en las noticias internacionales, lógicamente, sigue siendo Haití. Y Haití es una situación que no sabemos a dónde vamos a llegar. Su crisis interna extrapola lo que es el estado de las relaciones entre República Dominicana y Haití y nos afecta directamente. Ahora hay nuevos ingredientes en la situación interna de Haití a propósito de las investigaciones que se siguen todavía 2 años después, casi 3 años, del asesinato del presidente Jovenel Moïse, que ha sido, yo creo, que un desenlace del agravamiento en la crisis que sufre esa nación. Julián Roa, ¿quién mejor que él para explicar y detallar y analizar los temas internacionales y este tema de Haití, que incluso le apasiona? Gracias por acompañarme, Julián. Buenas noches, don Rudy. Qué bueno. De nuevo aquí. De nuevo aquí. Cuéntame, mire, ¿qué tú crees de esta acusación, de este involucramiento directo a la ex primera dama, la esposa del presidente Jovenel Moïse, que estaba en el lugar de los hechos la noche que lo asesinan, pero también el involucramiento de otras personas como el jefe de la policía, Charles, que fue a Ecuador a investigar y averiguar el tema de los colombianos, y después de este hombre, Klaus Joseph, que es un personaje, y un personaje de cara a República Dominicana. Sí. Claro. Mire, esa investigación no tiene su origen en Haití. Tiene su origen en Estados Unidos. Lógico. Eso es lo que la hace fuerte. Claro, ya Estados Unidos tiene condenas. Hay un empresario americano de origen haitiano, con doble nacionalidad, Joseph Joel Jones, condenado a cadena perpetua. Cadena perpetua arriba, nada más y nada menos, señores. Y lo hace sobre la base de una declaración de culpabilidad de él mismo. Él admitió haber comprado armas, haber comprado equipos y haber comprado transporte para cometer el asesinato. Y hay otro empresario norteamericano de origen haitiano también y de origen libanés, apellido Yar, ¿cómo se llama? Bernard Yar o algo así, que también está siendo juzgado para una posible condena. Sí, porque hizo las reuniones y todo este tipo de cosas. Fue el que como que estructuró todo el tema. La trama se hizo en la ciudad de Miami, en el estado de la Florida. Ya los involucrados inclusive están todos identificados. De hecho, se contrató un equipo de mercenarios colombianos, activos inclusive, algunos de ellos oficiales del ejército colombiano, para ejecutar esta acción. Por lo tanto, el involucramiento o la acusación contra la señora Martina Moïse, que es la ex esposa o la viuda del expresidente, al igual que su gran amigo, Klaus Joseph, que fue su canciller, fue su primer ministro, innegablemente que posiblemente tiene una sólida, estaba fundamentada una sólida investigación. Una cosa es Haití y otra es el estado de la Florida. Si quizá la acusación solamente viene de Haití, usted dirá, bueno, en Haití no se sabe qué piensa un juez, o quién lo colocó, o quién le ordena. O sobre qué temores actúa. O sobre qué temores los hace, sino que tiene su fundamento en los Estados Unidos fundamentalmente. La señora estaba en la misma habitación del expresidente, del difunto. Resultó herida. Resultó herida en un brazo. Fue llevada a Estados Unidos. Al final Unidos. No se sabía si el izquierdo o el derecho. Sí. Fue llevada a los Estados Unidos y la recibe Klaus Joseph cuando regresa a Haití. Fíjese que la actitud de Klaus Joseph ha sido una actitud contra la República Dominicana. Totalmente. Pero es una especie de ardid político de cómo congraciarse la población. Claro. Sí, porque el tema dominicano es un tema importante para ellos. Es un tema anti-Haití. El tema dominicano es un tema muy importante. Unifica posiciones. Totalmente. O sea que hay que ver cuánto más va a involucrarse en esto y cómo va a terminar estas investigaciones. Pero en el entorno de lo que ocurre en Haití, con este caso de Ariel Henry, de Guy Philippe, de las bandas, de la expectativa sobre la intervención de los grupos militares y policiales de Kenia, que va a presidir Kenia. Dentro de ese otro ambiente que hay,
¿cómo este nuevo episodio tiene incidencia? ¿De qué manera tiene incidencia? Bueno, fíjese que Ariel Henry es un médico cardiólogo. Sí. Que no parece ni médico. Sí, pero es un médico prestigioso. No, yo sé, claro, porque no tiene como el... Y es nombrado primer ministro, es seleccionado como primer ministro por el presidente Moïse y no fue ratificado por el Parlamento. Porque tenía unos días nada más que lo había designado. Por eso con la muerte de Moïse, quien quiere asumir la posición de primer ministro es Claude Joseph. Entonces tiene que llegarse a un acuerdo con el juez de la Suprema Corte para colocar a quien había sido designado como primer ministro. Aunque no había sido ratificado en este caso por el Senado haitiano. Eso en cierto modo generó cierto tipo de suspicacia y de duda. Y hasta roce entre ellos. Completamente. Ariel Henry es una especie de mediador en esa crisis. No tiene unos intereses particulares, como en este caso lo tienen el grupo de Claude Joseph, ni tiene unos intereses sobre aquellos que se opusieron y se oponían a la modificación constitucional. Igualmente, le era indiferente el tema del 7 de febrero. Recuerde que Haití, los cambios de mando se dan el 7 de febrero cada 5 años. Claro. Jovenel Moïse, aunque había ganado las elecciones, asumió el poder un año después de haber sido electo por la crisis haitiana. Y parte de lo que planteó es que él tenía que terminar su periodo. Y que tenía que hacer... Que le faltaba un año más. Que tenía que cumplir 4 años. En ese periodo, 5 años. Ese periodo es cuando realmente le llega la muerte, le llega el asesinato. Además, el cambio constitucional de permitir, y eso en Haití es sumamente importante, cambiar la constitución para cualquier ciudadano, aunque tuviera otra nacionalidad, pudiera ser presidente de Haití. Para eso, ese grupo radical y cerrado y tradicional haitiano era un golpe a su hegemonía de poder, fundamentalmente. Claude Joseph es una especie de mediador o de centro entre el grupo de ¿cómo se llama? Del Hotel Montaña. El grupo del Hotel Montaña, que es un grupo más diverso y mucho más político, más empresario, en el cual inclusive hay obreros, hay sindicalistas y todo eso, y el grupo haitiano de que en cierto modo significaba Moïse. Por eso se coloca ahí una manera como de... Y por supuesto, en este caso, que ahora tiene un nuevo elemento que usted no ha mencionado, es un ex coronel de la policía haitiana, llamado Guy Philippe. No, yo lo mencioné. Que fue candidato a senador y salió electo senador. No logró asumir la posición porque fue deportado hacia los Estados Unidos. Cumplió una condena de 8 años. Sí, se lo llevó la DEA. La idea de que Guy Philippe esté en territorio haitiano no es casual. Alguien lo coloca ahí. Claro, los Estados Unidos. Correctamente. No es cierto que una persona que no ha cumplido toda una condena y se le ha permitido salir va a aparecerse en contra de los intereses de los Estados Unidos. Y no en una forma tan beligerante. El caso Kenia, y yo le decía a usted, es la africanización del Caribe. Kenia ha sido mediador, tiene una experiencia de mediador en toda el África, como un ejército mediador. Es uno de los puntales más importantes de las Naciones Unidas en el tema de la pacificación, sobre todo en la parte del Sahel africano, que es una especie de zona de amortiguamiento entre lo que es el Sáhara o el desierto del Sahara, que es donde termina el Magreb, y esa cortina verde de la zona de África Central. En cada uno de esos conflictos, que son conflictos permanentes, África debe tener 35 conflictos en cada uno de sus territorios abiertos, dentro de los cuales Kenia ha sido mediador en muchos de ellos. Uno con éxito, otro sin éxito. Pero no me parece que en el caso haitiano, no es que lo rechazo, alguna salida tiene que tener. Kenia podrá dilatar ese tipo de metástasis, pero no va a resolver nada en Haití. Esa es la verdad. Pues se está dilatando incluso para aplicar el supuesto calmante que se está esperando para el paciente. El Tribunal Supremo de Justicia de Kenia negó nueva vez. Es un tema de que eso se revoque y que aparezca el financiamiento. Kenia dice, voy al Caribe que por ahí que está la sin un financiamiento, sin que me coloquen en el banco lo que yo voy a necesitar. Claro. Voy a comenzar a gastar mi cuarto. Entre 400 y 500 millones de dólares aproximadamente. Para comenzar. Sí, porque se sabe cuándo se entra, no cuando se sale. Eso es lo de los sellos y lo de los papeles, como dicen ustedes los abogados. A Kenia la va a acompañar un sinnúmero de
de territorios del Caribe, de pequeñas islas que van a aportar parte de sus ejércitos. Sí, pues para mí, más bien como para internacionalizar. Correcto, para que la no acción, sea... Sí. Por supuesto, es una manera de Estados Unidos evadir una solución. Lo que hizo con la FIP en República Dominicana en el 65. Bueno, en la FIP ya se involucró. Hubieron soldados norteamericanos. No, por lo que te quiero decir, que hizo que Claro. lo internacionalizó con otros países para no hacer una presencia. En Algo este caso, que Kenia sea un interventor directo. Algo que debo reconocer que fue el discurso del presidente Abinader en el Consejo de Seguridad. O ayudamos a Haití o nos protegemos nosotros los dominicanos. Sí. Y al final eso es lo correcto. Sí. Permitir, por ejemplo, y eso está en la mano de Dios, que una avalancha, un lavalá, como ellos llamen, de 500, 600 haitianos crucen la frontera, usted va a poder matar 5. Y ya va a generar un escándalo internacional. Y gente que lo que vienen es huyendo del peligro. Son refugiados reales de hambre. De verdad. ¿Qué pasa cuando estén aquí? Sí. ¿Cómo usted lo desaloja? ¿Cómo usted lo saca? Ahí va a aparecer el ACNUR al otro día. Hace un campo de refugiados. Entonces el que no se ACNUR quiere. va a tomar control de esos centros refugiados. El ACNUR va a dividir la soberanía nacional con las decisiones de ellos. Sí. Y ahí sí es un problema. Sí. Que no sé si al final eso es lo que se busca. Sí. Y imposible después de expulsarlos. Es más complicado que como llegaron. Totalmente. Si ocurre. Sí. Hay otro tema que está preocupando. Sí, es una preocupación ya desde el último trimestre del año pasado, pero que va cada vez más increciendo y no se ve una vía de solución o de amortiguamiento del conflicto, que es la situación de Israel versus Hamas en la zona de la Franja de Gaza. Ahora Israel rechazó radicalmente el pedido de una tregua indefinida y al contrario ha planteado un ultimátum definitivo con el tema del Ramadán, que es una fiesta sagrada. El 15 de marzo. Que es una fiesta sagrada del islamismo. Del Islam, claro. Sí. Por supuesto. ¿Qué va a pasar ahí? Mire, 29.000 muertos que citan los organismos internacionales. Una de las preocupaciones de la comunidad internacional es que el conflicto judío-palestino en la Franja de Gaza se internacionalice. En términos territorial, no en términos políticos. En términos políticos lo está hace muchos años. Claro. La mano de Irán está en cada momento. La mano de Qatar en la parte de negociación está presente. Arabia Saudita, Israel, Estados Unidos, todo el mundo. Ahora, ¿qué pasa en términos territorial? Que el conflicto, y en caso, le pongo uno de los actores importantes, que es Egipto, podría libanizarse, generar una especie de Líbano. Recuerde usted que así es. En virtud de las guerras del 67 y del 73, fundamentalmente se produjo un gran éxodo de palestinos hacia los países vecinos. En el caso del Líbano, en el caso de Jordania, pero sobre todo en el Líbano. La comunidad palestina en el Líbano es casi un país. Es un país. Y encima de eso usted tiene una comunidad siria que conforma un ejército que se llama el Hezbollah, que es un ejército mayor que el ejército del Líbano. En pocas palabras, el Líbano como país soberano e independiente prácticamente ha desaparecido. Es parte del conflicto. ¿Qué sucede con el caso de Egipto? Que quiere evitar que se le libanice su territorio. Recuérdese que el último reducto que queda después del Al-Yunis, que era cercano al Rafah, que es la frontera con Egipto, la puerta de Rafah, ¿qué va a pasar? Necesariamente Egipto va a tener que crear algunos centros de refugiados palestinos, gazaríes. Sí. ¿Pero qué tiempo van a durar ahí? Porque una vez salgan con esta posición radical de Israel, Israel va a decidir quién entra y quién no entra. Claro. Entonces va a pasar lo mismo que pasó con la Cisjordania, con Hebrón y la zona céntrica que ocupa Palestina. ¿Qué va a pasar? Y Rafah es Yo un decido objetivo quién entra y quién no entra. Es un objetivo definido. Correctamente. Rafah es un objetivo definido y es el momento de que arranque la ofensiva final. Se ha planteado en Qatar una negociación afín, lo ha planteado inclusive el propio Haniyeh, el primer ministro Haniyeh, que es el líder del grupo Hamas. Ha planteado la idea de que haya un cese al fuego, que Israel detenga los ataques, que ellos entreguen
los 230 prisioneros y sus cadáveres de los fallecidos. Sí. Para el judío enterrar a su deudo, a la persona que muere, es muy importante. Sí. Para el Islam es todo lo contrario. Despedazar un cadáver judío es una fiesta. Parece mentira, pero un tema feo de esa guerra de odio. ¿Qué va a pasar al final? Bueno, que ya Netanyahu dijo que no hay acuerdo, que tienen hasta el 15 de marzo para entregar a los palestinos, a los judíos secuestrados, o va a entrar en Rafah, que es el último reducto palestino en la Franja de Gaza. Yo viendo un debate sobre el tema de las posiciones de Netanyahu en el fin de semana pasado en la televisión internacional, el planteamiento es que unos dicen que Netanyahu está haciendo esto para ganar capital político dentro de su situación interna. Claro. Pero los otros decían que eso puede ser, pero que esa es la política de Israel. Israel tiene como política, el que me agredió tiene problemas con nosotros. Bueno, ellos están unificados en torno a eso. En cierto modo, Netanyahu ha ganado popularidad. Recuérdese que Netanyahu viene de un proceso judicial. Es lo que digo. Que no ha terminado. Es un representante. Es que estaba prácticamente explotado en la dirección del Estado de Israel. En el Knesset, en el Parlamento judío, posiblemente él hubiera sido destituido. Sí. Él viene del partido Likud, que es el partido conservador, y ahora ha tenido todo el apoyo de los demás partidos conservadores. La disidencia o la voz que cualquier disidente en Israel en estos momentos no se escucha. Por el tema de la guerra, fundamentalmente. Sí, que une a los judíos. No hay disidencia mientras tengan un secuestrado, cualquiera que se lo ocurra. Eso lo une a ellos. Por supuesto. Totalmente. Es una desgracia porque no todo el gazarí forma parte de Hamas. Muchos de los gazaríes son secuestrados políticos de Hamas, en el sentido de que no pueden reclamar absolutamente nada. Hamas es un grupo islámico con una fuerte presencia no solamente en la Franja de Gaza, sino en toda la Cisjordania. Los de Hamas son el jamón del sándwich, diría yo. La gente de Gaza, los palestinos, son el jamón del sándwich. Así es. Pero Israel lo ha tomado como que es tierra arrasada. Sí. Cerca de 30.000 muertos. Sí. Ha tenido reacciones de Naciones Unidas en contra de esos ataques. Bueno, pues ellos han hecho tradicionalmente eso. Lo hicieron contra el Líbano cuando Yasser Arafat. Claro. Lo hicieron en la Guerra de los 6 días. Lo hicieron en todas las ocasiones en que han sido golpeados de una forma brutal. Su ofensiva es... No digo que no tengan motivo. Claro que lo tienen. Si no subsistiera tienen ahí. El derecho a la persecución de Hamas. Pero el costo que ha tenido que pagar Gaza, los gazaríes o los palestinos es desproporcionado totalmente. Los muertos no son miembros de Hamas, que los hay también. Hay una mayoría de mujeres y niños. Usted dirá, bueno, pero no protestan. Es que también son secuestros. Tienen una voluntad secuestrada del grupo Hamas, que es un grupo eminentemente importante en Gaza porque es el gran proveedor de servicios en Gaza. Todo lo que es recogida de basura, todo lo que es las escuelas, todo lo que es la educación, todo lo que es la salud, lo financia Hamas. Un territorio tan pequeño como ese. Tienen dinero ni pensarlo. Tanto dinero catarí, tanto dinero como de Irán. Pero la gente también del Hezbollah que han hecho incursiones frente a las tropas y a las fuerzas judías en el norte y en el sur mismo del Líbano, van a tener problemas, porque eso es una tarea pendiente. Es una situación complicada porque inclusive Israel, lo dijo el propio Netanyahu, no acepta la idea de una declaración que estaba preparando Naciones Unidas para terminar el conflicto, permitiendo una declaración de la conformación del Estado palestino. Israel ha dicho eso es inaceptable. Pero sucede que el nacimiento de Israel tiene que ver con una declaración del año 47. Sí, aquella famosa declaración de Balfour. Este es el momento. Bueno, eso es parte de eso. El crecimiento de la población palestina, ambos pueblos es muy difícil sobrevivir uno al lado del otro. Es complicado desde el punto de vista, pero de un modo u otro tú decir voy a expulsar a los palestinos para que se ubiquen en otro territorio no es una salida tampoco. No. Ni incluso aceptada por el entorno, necesariamente. En el caso de Mahmoud Abbas, que es el primer ministro palestino,
antes de la división con Hamas. Recuérdese que inclusive cuando a la muerte del raíz de Yasser Arafat se planteó la idea, o quien sustituye a Yasser Arafat es Mahmoud Abbas, sí. Abu Mazen, como le llaman los palestinos. Y Israel entonces busca colocar una especie de alfil en esa unidad palestina y entonces busca un radical llamado Ismael Haniyeh, que ha terminado siendo el líder mayor opositor a Israel, claro, su mayor enemigo, que es el líder de una de las facciones de Hamas, porque Hamas tiene tres, una especie como de trilogía. ¿Y por qué Siria o Jordania, pienso yo, o el mismo Egipto, que tienen bastante territorio, Jordania, Siria, no ceden una franja para que se cree el Estado palestino? Bueno, digo, yo pensando, lucubrando. Esa sería la expulsión de los palestinos, sí, de lo que ellos entienden que es su tierra prometida. Claro. Recuérdese que ambos tienen una religión abrahámica. Claro. Tanto los judíos, que es la más vieja de todos, como el Islam, que es de Mahoma, son religiones unidios, como se dice. Son religiones que vienen de Abraham, igual que el cristianismo, por supuesto. Claro. Es un poco difícil conciliar esas cosas. Sí, bueno. Y Putin hizo un doble play, otra vez. Claro. Con la muerte del opositor. Con la muerte del opositor de Alexei Navalny. Claro. No entrega el cadáver a su La esposa salió ayer en la prensa internacional dando unas declaraciones muy valientes. Muy valientes estando dentro de la situación. Ahora, yo no creo que tampoco se atrevan a atentar contra ella después de esa posición pública, pero en Rusia nadie sabe nada. Putin atenta contra cualquiera. Es lo que te quiero decir. Y además incluyendo al jefe del grupo paramilitar que siempre tuvo. Claro, le explotó el avión. Prigozhin, ¿recuerdas? Claro, le explotó el avión. Sí. Putin es capaz de cualquier cosa. Le explotó el avión con su Estado Mayor, con varios. Cuando los miembros de Azerbaiyán se le metieron a la Duma rusa. Los mató a todos. Pero incluyendo a los propios rusos. Incluyendo a la gente que estaban Exactamente, a los parlamentarios rusos que estaban dentro. Sí. No tiene límite, esa es la verdad. No hay oposición que no destruya a cualquier vía. Ahora vienen las elecciones el mes que viene y lógicamente él se presentó como candidato. Sí, claro. Pero claro que no va a tener ninguna restricción. Menos con la guerra. Pero esto no podría alentar en cierto modo a que los grupos contrarios a Putin y después de esta muerte, o estas dos muertes últimas, pues principalmente esta muerte, claramente, típicamente un asesinato. Sí, innegablemente. Eso no podía alentar a estos grupos a que traten de presionar y forzar ante la comunidad internacional. Son grupos minoritarios. Putin no es un dirigente político. Putin es un gran empresario. Y buen dictador. Claro, pero tiene el respaldo de todo el sector empresarial ruso y de toda la tradición de la Rusia zarista, de la Rusia imperial. Que ese es su que le ha devuelto esa fama y ese prestigio de las Rusia imperiales. Sí. Putin es el nuevo Nicolás II, una especie de Nicolás II moderno, por supuesto. Y Rusia, hay que decirlo, la Federación Rusa, no Rusia es una parte de la Federación Rusa, es muy variopinta en el sentido de que en ese derecho al voto no vota Moscú nada más. No, claro. Vota todos los demás territorios que forman parte de esa federación, en la cual él es que los une. En la medida que Putin pierde el poder, hay una especie de secesión. Bueno, de hecho, usted recuerda la parte que tiene que ver con Armenia, la parte que tiene que ver con Azerbaiyán. Ya esos son repúblicas, pero dentro de la propia Rusia hay una intención de separación. Quien logra la unificación es Putin, y Rusia no quiere que le pase lo que le pasó a Yugoslavia, con Josip Broz Tito, ¿recuerdas? Sí, claro. Yugoslavia es una especie de mosaico de culturas y de lenguas. Tenía eslavo, como tiene musulmanes, tiene todo tipo. Josip Broz Tito mantenía esa federación yugoslava. A la muerte de él, ¿qué pasa? Sí, se desbanda. Se divide en 1000 pedazos. Sí, se desbanda todo. Croatos, albanios, bosnios, de todo. Entonces Rusia tiene el temor que con la salida de Putin puede haber una especie de estallido secesionista. Bueno, ¿qué va a pasar en Estados Unidos entre Joe Biden y Donald Trump?
Bueno, porque las cosas se están posicionando. Pregúnteme qué me gustaría. No, yo sé lo que te gustaría. Me gustaría que un juez detuviera esa marcha de Donald Trump al Capitolio. Solamente un juez, y posiblemente de Georgia, que es donde tiene un caso penal, un caso que podría inhibirlo como candidato, podría detenerlo. Si todo sigue como va, el Partido Demócrata va a tener problemas. Y tiene una persona que está siendo acusada de Alzheimer, de tener problemas, tener lagunas mentales. Eso es difícil probarlo, pero eso no es necesario probarlo. Solamente basta con que el pueblo tenga la sensación de que realmente Biden no está habilitado para gobernar. Y eso puede llevar el voto al Partido Republicano. A Donald Trump. A menos que el Partido Demócrata logre conseguir, si no al sustituto de Biden, por lo menos un segundo hombre o una segunda mujer que pueda generar la confianza necesaria en los norteamericanos. ¿Y no se va haciendo tarde para eso? Estados Unidos tiene una enfermedad que es la enfermedad de la nostalgia. ¿A qué me refiero? El norte y la enfermedad, the rage, como ellos le llaman, la rabia. El norteamericano es eminentemente blanco. Más de un 80% del ciudadano norteamericano es blanco. El redneck, como ellos le llaman, cuello rojo, ¿no? Sí. Es blanco, racista, xenófobo, autárquico. Irlandeses puros. Es un pequeño county lo que le interesa. Sí. No quieren ni negro, ni latino, ni eso solamente se da en las grandes ciudades. Y ese ciudadano no está dispuesto a ver cómo los demócratas le han hecho perder, de acuerdo a su visión, su país, su territorio. ¿Dónde están las fábricas? En China. ¿Dónde está el comercio? Fuera de Estados Unidos. Estados Unidos ha perdido para ellos la visión de ese nativo norteamericano, ha perdido ese gran poderío que exhibía antes. Y lo ha hecho con los demócratas. Esa es la visión que tiene el norteamericano. Y Donald Trump se las encarna perfectamente. ¿Y no se va haciendo tarde para otras definiciones que no sean Donald Trump y Joe Biden de cara a las elecciones de noviembre? Recuérdese que las elecciones para la escogencia son el mes de noviembre. Sí, pues en agosto son las primarias ya definitivas. Sí, pero la escogencia termina en noviembre. 5 de noviembre son las elecciones. Sí, correctamente. Las elecciones nacionales. Es un poco tarde. Sí, por eso digo. Siempre son el primer martes después del primer lunes. Después del primer lunes. Por eso es el 5 de noviembre. Sí. Es muy difícil cambiar a Biden ya. Sí, es lo que digo. Y la que su vicepresidenta no ha concitado la atención de ninguna. Igualmente de parte del Partido Republicano. El que pudo haber sido candidato fue el joven de la Florida, de Santi. Y terminó retirándose. Tiene que ver con el financiamiento. Está la ex embajadora en Naciones Unidas, Nikki Haley, pero está muy, de origen hindú, que no creo que vaya a hacerle mella a Donald Trump. Si a Donald Trump no lo para un juez, no lo va a detener nadie. Definitivamente. Esa es la verdad. Bueno. Vamos a mandar a unos muchachos de aquí, de esos jueces que tenemos, Julián. Tú que eres un hombre de los tribunales. Sería una gran cosa. No aparece un Severino por ahí. ¿Te acuerdas de Severino? Que por lo menos lo inhabilite. ¿Te acuerdas de Severino? Claro. Sí. Severino 20, le decía. Sí, Severino. Usted iba con 5 kilos de cocaína, 20 años. 20 años. Usted iba con un cigarrillo de marihuana, 20 años igual. Sí, igualito. Él lo tenía guardado. Nada más le ponía el nombre. Recuerdo, y perdóneme que este programa no es de esto. Recuerdo un joven, yo estaba esperando audiencia. Un joven acusado de haberse fumado 2 cigarrillos de marihuana. Y él le metió 20 años. El joven se desmayó ahí mismo. Se desmayó. Está esperando que le pusieran 2 meses y salí de eso. Gracias, don Julián. Gracias a ustedes por acompañarme en este conversatorio con Julián Roa. Siempre interesante, viendo el panorama internacional. El panorama que tenemos cerca, aunque parezca lejos algunos de los puntos que tratamos. Que la guerra es por allá, por Israel, que Putin hizo tal cosa. Todo tiene incidencia y ya lo hemos visto en los últimos tiempos y más con la situación que tenemos frente a Haití. Gracias por acompañarme. Yo soy Rudy González. Nos vemos mañana nueva vez aquí en Color Visión.